Según la Constitución española, ¿puede el rey dejar de sancionar una ley? En caso de hacerlo, ¿contradice la propia Constitución? No, el rey de España no puede negarse a sancionar una ley. Según la Constitución, su función de sancionar y promulgar leyes es un acto debido. ¿Qué quiere decir esto? Que está obligado a hacerlo y no tiene margen para negarse. El artículo 62A establece que una de las funciones del rey es sancionar y promulgar las leyes. Además, el artículo 91 de la Constitución precisa: el rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. En el acto de sancionar leyes es, por tanto, una obligación constitucional del rey y no una facultad discrecional. Si el rey se negase a sancionar una ley, estaría incumpliendo su deber constitucional y esto sería una contradicción con la propia Constitución. La monarquía parlamentaria española establece que el papel del rey es simbólico y representativo y sus funciones deben estar refrendadas por el gobierno, limitando así su poder a actos formales y ceremoniales sin capacidad de veto legislativo. ¿Y qué pasa con la inviolabilidad de los actos del rey? Quiero decir, en caso de negarse bajo este supuesto a sancionar una ley, ¿qué pasaría? Bueno, la inviolabilidad de los actos del rey es un principio constitucional recogido en el artículo 56.3 de la Constitución, que establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a la responsabilidad. Esto significa que el rey no puede ser juzgado ni responsabilizado legalmente por sus actos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, en el contexto de su papel constitucional, esta inviolabilidad debe entenderse junto con el artículo 64 de la Constitución, que indica que los actos del rey serán refrendados por el presidente del gobierno y, en su caso, por los ministros competentes, de los cuales van a responder los actos del rey y serán responsables las personas que lo refrenden. Si el rey se negase a sancionar una ley, se generaría una crisis constitucional porque estaría incumpliendo una obligación clara y explícita de la Constitución, a pesar de su inviolabilidad. El sistema político y jurídico español tiene mecanismos para resolver tal situación sin necesidad de enjuiciar al monarca. Una de las primeras es el refrendo y la responsabilidad. Aunque el rey es inviolable, sus actos deben ser refrendados por el presidente del gobierno o por sus ministros. En la práctica, si el rey se negase a sancionar una ley, el gobierno tendría la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales. La otra posibilidad es la intervención del gobierno y las Cortes. El gobierno podría tomar medidas para corregir la situación, incluyendo posiblemente una intervención directa de las Cortes Generales, para asegurar que la ley sea sancionada y promulgada, quizás a través de una reforma constitucional o una declaración institucional. Otro de las cosas que pueden suceder sería que habría una crisis y solución política. Una negativa del rey a sancionar una ley sería una situación extraordinaria y sin precedentes en la monarquía parlamentaria española. Esto probablemente llevaría a una crisis política que requeriría una solución negociada entre las principales fuerzas políticas y la propia monarquía, manteniendo el respeto a los principios constitucionales e históricos de España. Quiero decir que aunque la inviolabilidad protege al rey de ser juzgado, no le exime de cumplir con sus deberes constitucionales. Una negativa a sancionar la ley sería tratada como una grave crisis constitucional que tendría que resolverse a través de los mecanismos políticos institucionados en el Estado consagrados en la Constitución. Si una ley aprobada por las Cortes Generales se considera contraria a la Constitución, el procedimiento adecuado no es que el rey se niegue a sancionarla, ya que su papel es fundamentalmente ceremonial y su función en la sanción de leyes es un acto debido y no discrecional. En lugar de ello, existen mecanismos específicos previstos en la Constitución para garantizar que las leyes sean constitucionales. 1. El control constitucional preventivo. Artículo 161, es decir, el recurso de inconstitucionalidad. Número 2. También se puede suspender la ley. Si se presenta un recurso de inconstitucional, el Tribunal Constitucional puede, a petición del gobierno, acordar la suspensión de la ley en cuestión mientras se resuelve el recurso según el artículo 161. El papel del Tribunal Constitucional es importante porque es el encargado de determinar si una ley es compatible o no con la Constitución. Si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una ley o parte de ella, esa declaración tiene efectos erga omnes, o sea, generales, y queda anulada de forma inmediata. Por otra parte, hablando del Tribunal Constitucional, en relación con lo que está pasando en Cataluña,